¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos faltan 2 días de campaña y una jornada de reflexión antes de que el domingo los españoles volvamos a las urnas por segunda vez en apenas 6 meses. En las últimas horas, en los últimos días, los políticos insisten en su mensaje, insisten en buscar votos debajo de las piedras. Y es que ahora más que nunca son conscientes de que cualquier sufragio vale su peso en oro. Mariano Rajoy volvió a insistir en las Islas Baleares en la necesidad de agrupar el voto moderado. El candidato del Partido Popular ha participado en un acto de campaña en Mallorca, uno de los feudos donde se disputa el liderazgo con Unidos Podemos. Rajoy reitera que cada voto cuenta y que puede ser decisivo para que el futuro gobierno no esté liderado por la izquierda. Todos los moderados, que todos los que creemos en España, en la soberanía nacional, en las políticas útiles para crear empleo, en el proyecto europeo, todos tenemos que concentrar nuestro voto, como han hecho ellos, en la fuerza política que va a ganar las elecciones, que es el Partido Popular. Juan Vicente Herrera ha estado en Soria, donde ha defendido que el PP es el que mejor defienda las diputaciones y los intereses del mundo rural. Y el municipalismo, en el caso concreto de Castilla y León, nos lleva indefectiblemente a la defensa del medio y del mundo rural. Y la defensa del medio y el mundo rural nos lleva a la consideración que tenemos que defender siempre con armas y con dientes de que los ciudadanos del medio rural, del amplio medio rural de Castilla y León, son ciudadanos de primera división desde el punto de vista constitucional, como son los ciudadanos que tienen la oportunidad de vivir en ciudades. En Ávila, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, advertía de las consecuencias que tendría para España un gobierno liderado por Unidos Podemos. Los ahorros, por ejemplo, que tenemos de costes financieros, que ayer comentaba yo, de 1.500 millones de euros, se dan la vuelta. Y entonces inmediatamente tendríamos mucho menos recursos para dedicarlo a lo que efectivamente es necesario, que es la protección social, que es fundamentalmente el tema de pensiones, dependencia, prestación de desempleo. Inmediatamente se perdería la confianza y la credibilidad y yo creo que eso sería muy negativo desde el punto de vista no solamente de los mercados de capitales, de las bolsas, sino que muy rápidamente tendría un impacto en lo que es la actividad económica real. Pedro Sánchez se comprometía en Cáceres con un gobierno paritario y una ley de igualdad salarial. Ha apelado al voto femenino para llegar a la Moncloa. Os vais a enfrentar a una disyuntiva el próximo 26 de junio. Es o quedaros como observadoras en casa a ver qué es lo que hacen y deciden otros por vosotros y por vosotras, o sed protagonistas de ese cambio político que defendemos y que queremos los socialistas. Y como yo estoy convencido de que las mujeres sois y vais a ser de nuevo el próximo 26 de junio las protagonistas del cambio, estoy convencido de que nos vais a hacer la primera fuerza política en este país para gobernar este país a partir del próximo 26 de junio. En Salamanca, el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha restado credibilidad a las encuestas y a los periodistas que dan credibilidad a esas encuestas. Y hay miles de artículos que lo repiten en los periódicos, en las televisiones. Pues claro, la gente orienta el voto a la gente. Para eso se hacen las encuestas. Entonces ahora se hacen encuestas que dicen que el PSOE no va bien. Este partido ha pasado por prohibiciones, clandestinidad, penas de muerte, fusilamientos en los campos y en las cunetas, campos de concentración, exilio. ¿Y se va a arrugar por 4 periodistas haciendo encuestas? No, hombre, no. Aquí hay que dar la batalla. ¿Pero qué es esto? El candidato a la presidencia del Gobierno por Ciudadanos ha participado en un coloquio organizado por Diario de Burgos dentro de los actos de su 125 aniversario. Albert Rivera ha vuelto a señalar que él hará todo lo posible para que no haya unas terceras elecciones. Rivera apela a Rajoy y a Sánchez para que se definan y para que no bloqueen la situación con el único propósito de aferrarse al sillón. Le pide al PSOE que aclare su política de pactos antes de ir a las urnas. Nuestra educación. Vamos a sentarnos a hablar. Y aunque no esté en el gobierno, vamos a formar gobierno y a poner en marcha este país. Si eso lo dijera Rajoy hoy o Pedro Sánchez, tendríamos gobierno. Estoy convencido. El problema es que no lo dicen, porque dicen, no,
o soy yo el presidente o este país no se pone en marcha. Pablo Iglesias ha estado hoy en Guadalajara. El candidato de Unidos Podemos volvía a tender la mano al PSOE. Asegura que llamará a Pedro Sánchez en cuanto se conozcan los resultados del domingo. Creo que estamos muy cerca, creo que podemos ganar las elecciones y espero que lleguemos a un acuerdo con el Partido Socialista y espero ser el próximo presidente de España. Espero, eso sí, que el Partido Socialista no se equivoque, va a tener que optar entre el Partido Popular y entre Podemos. Intentaré contactar esa misma noche, creo que vamos a tener un resultado que va a permitir pensar inmediatamente en un gobierno de coalición progresista y nosotros vamos a tender la mano al Partido Socialista desde el minuto cero. Su socio Alberto Garzón también apuesta por una alianza de izquierdas, pero reprocha a Sánchez sus cambios de opinión sobre el comunismo. Me parece propio de una campaña que está totalmente desnortada, que no tiene ningún sentido, ningún fundamento y que se basa única y exclusivamente en atacar al adversario. Nosotros le decimos al Partido Socialista que no se equivoque de adversario. A esta campaña electoral le quedan poco más de 48 horas. Nosotros seguimos con nuestra ronda de candidatos. Nos vamos ahora hasta nuestra delegación en Segovia, donde nos espera el número 1 del PSOE al Congreso de los Diputados por esa provincia. Juan Luis Gordo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no sé si le han hecho muchas veces esta pregunta en los últimos días, pero ¿nos garantizan ustedes, los políticos, los partidos, que a partir del lunes podemos pensar en que sí que va a haber gobierno? ¿En que no tendremos que ir a unas terceras elecciones? Eso espero, ¿no? Lo deseo yo, lo desean todos los españoles y todos los castellano-leoneses. Y ayer lo dijo Pedro Sánchez, nosotros los socialistas vamos a hacer todo lo posible porque nos entendamos y además seamos capaces de formar un gobierno con garantías para el crecimiento y mejora del bienestar en España y en Castilla y León. ¿Pero qué estaría dispuesto a ceder el Partido Socialista para evitar esas nuevas elecciones? Bueno, vamos a ver, nosotros fuimos el único partido que junto con Ciudadanos intentamos formar un gobierno para garantizar el futuro de nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a buscar puntos de encuentro y nos gustaría que hubiese un gobierno progresista, pero un gobierno progresista no a cualquier precio, pero crear empleo, crecer, garantizar unas pensiones dignas y al mismo tiempo suficientes para todos los españoles son anhelos a los que no podemos renunciar. Ese gobierno... Y sobre todo, No, le decía que ese gobierno progresista del que usted habla y que no lo iba a conseguir a cualquier precio, ¿solo sería posible si el Partido Socialista queda segundo? Bueno, vamos a ver, nosotros salimos a ganar las elecciones. Salimos a ganar las elecciones, eso que no haya ninguna duda. Y Podemos lo único que puede suponer es un freno al desarrollo de políticas de progreso y de búsqueda de la igualdad. Sin duda alguna, nosotros creemos que estamos en condiciones de liderar un gobierno que sume y al mismo tiempo que garantice el futuro de nuestro país. ¿Pero usted cree que es posible, tal y como vaticinan casi todas las encuestas, prácticamente todas las encuestas, que haya sorpaso, que el Unidos Podemos adelante a su partido, al PSOE? Bueno, yo estoy convencido que no y al mismo tiempo lo que constato es el eco de la calle. Y la calle lo que me está diciendo, lo que me están diciendo las personas con las que hablo, que son muchas estos días, es que aquellos que han votado a Podemos no van a volver a votar a Podemos. Pero al mismo tiempo también no olvidemos que hay un efecto claro de la propaganda que está desarrollando Podemos. Primero nos dijo que iba a superar al Partido Socialista y esta semana, como lo preveíamos, nos dicen que van a ganar las elecciones. Bueno, mucha propaganda, pero la verdad es que tenemos experiencia y sabemos que ya se anunció el sorpaso y nunca fue una realidad. Por lo tanto, estoy convencido de que el Partido Socialista sale a competir, estará muy por encima y muy por delante de Podemos y nos gustaría también superar al Partido Popular. Ayer Albert Rivera, líder de Ciudadanos, dijo que el lunes va a proponer tanto a Partido Popular como a Partido Socialista que se sienten en una misma mesa, que se olviden de sillones y que comiencen a pensar en solucionar los problemas a los españoles. ¿Usted descarta esa posibilidad de lo que se ha venido a llamar como la gran coalición?
Bueno, nosotros estamos pensando en la solución de los problemas de los españoles desde hace tiempo y el lunes seguiremos pensando en la solución de los problemas de los españoles. Yo creo que hoy más que nunca, y si al final se cumple lo que vaticinan las encuestas, que no hay una mayoría de bloques, de lo que se conoce como el bloque de derechas o el bloque progresista, pues nosotros creemos que hay que revitalizar el espíritu de la transición y tendremos que sentarnos para buscar un punto de acuerdo que nos permita avanzar y superar los efectos de la crisis, que son muchos, y al mismo tiempo dar consistencia a nuestra economía y garantizar el estado de bienestar. ¿Pero ese punto de acuerdo incluye al Partido Popular? Ese punto de acuerdo yo creo que se tiene que centrar en las políticas y no en las marcas. Mire usted, nosotros cerramos un acuerdo con Ciudadanos que era un acuerdo en clave progresista y que era un buen acuerdo para España. Y nos encontramos con que no se quisieron sumar otras fuerzas porque estaban pensando más en sus propios intereses políticos que en los intereses de España. ¿En qué se diferencia, según usted, esta campaña electoral de la campaña electoral del 20 de diciembre? Se lo digo porque muchos de los vetos que escuchamos entonces también los hemos escuchado estos días. Bueno, yo lo que estoy constatando en la calle, hablando con la gente, es una campaña más tranquila y además con un ánimo de búsqueda de consenso, de acuerdos. Lo que los ciudadanos nos están pidiendo es que demos respuesta a los problemas del país y que nos entendamos. Yo lo constato día a día, vengo del Espinar y he comprobado cómo allí nos piden que nos entendamos. Y yo creo, me parece a mí, que posiblemente después del día 26 de junio, después del próximo domingo, habrá un cambio de paradigma. Es decir, los partidos que no sumen para buscar soluciones serán duramente desacreditados ante la población española y serán penalizados. Muchos de esos ciudadanos que acuden a los actos de campaña de los diferentes partidos seguro que les piden a ustedes, a los candidatos, que no hablen tanto de política, que hablen más de los problemas reales, ¿no? Bueno, nos lo pueden pedir también a los periodistas, es verdad. Y yo le voy a preguntar por uno de los problemas reales, concretos de nuestra comunidad, el de la demografía, por ejemplo, el de la despoblación. ¿Qué soluciones plantea el Partido Socialista? Pues mire, yo creo que es el principal problema de la agenda política y la solución no pasa por una agenda de población como ha planteado el señor Herrera. Yo mismo he llevado como parlamentario por Segovia una propuesta de carácter autonómico que pasa en primer lugar por catalogar la región en zonas. Hay zonas muy deprimidas donde el mercado no va a llegar nunca y por lo tanto se requieren actuaciones concretas. En segundo lugar, porque tanto el gobierno regional como el nacional, como los locales, sean proactivos en la búsqueda de inversiones y al mismo tiempo yo creo que ha llegado el momento, yo lo he pedido en el Parlamento, de pedir una fiscalidad diferenciada con ventajas tanto para las empresas que inviertan en esas zonas deprimidas como para los pobladores, porque sin duda alguna les cuesta dinero vivir en zonas donde no tienen servicios y cualquier acción requiere un coste. Y por último, pues también un mayor compromiso con los fondos europeos y un nuevo marco de tributos de tal manera que no se establezcan en función de la población, sino en función de un conjunto de variables que busquen esa salida tan necesaria, porque si no al final tendremos una pérdida de patrimonio medioambiental, cultural, en fin. Yo creo que este es el principal problema de Castilla y León, pero también de otras partes de España. Claro, pero para intentar solucionar ese grave problema entiendo también que será necesaria una nueva financiación autonómica, un nuevo modelo. Y es muy difícil poner en marcha un nuevo modelo porque el último no le gusta a casi nadie. Bueno, yo creo que el modelo de financiación autonómica es necesario superarlo, es necesario buscar un nuevo modelo de financiación autonómica y si a mí me pregunta le diría que además un nuevo modelo de financiación sanitaria finalista, porque la sanidad y la educación absorben gran parte de los recursos que reciben las comunidades autónomas. Pero creo que esto es una labor y esto es un tema que estará sin duda en la agenda política de la próxima legislatura. Y en la agenda política de la próxima legislatura debe estar también un problema del que hablamos mucho en nuestra comunidad, como es el de la minería, ¿o creen que algunos partidos se han olvidado del tema? Yo creo que el problema de la minería es un problema estructural de nuestra comunidad que afecta fundamentalmente a León y a Palencia y que tiene que estar. Pero no es el único problema, está el tema de las pensiones, que sin duda alguna Castilla y León, con una tasa de población de envejecimiento superior al 20 y tantos %, es otro tema que nos afecta considerablemente y que es un tema crítico.
Antes veíamos imágenes también del sector primario, porque evidentemente al final el medio rural, y en Castilla y León importa mucho, está muy pendiente, ¿no?, de las políticas destinadas a la agricultura y a la ganadería, y en los últimos tiempos hay una crisis muy seria en el vacuno de leche. ¿Cómo se puede solucionar o qué puede aportar el Gobierno central para ayudar a esos ganaderos y que no cierren las explotaciones? Bueno, nos preocupa mucho la agricultura. El agricultor medio en Castilla y León ha perdido aproximadamente de media un 7% de su renta. Por lo tanto, yo creo que las asociaciones agrarias, cuando reivindican una PAC más profesional, más orientada hacia los profesionales y al mismo tiempo un equilibrio de la cadena de valor, pues llevan razón, y hoy día en el tránsito de la producción hasta el mercado pues se están quedando con gran parte de las rentas. Por lo tanto, esto no es un problema exclusivamente de Europa, sino también de la comunidad autónoma, que tiene competencias en materia de agricultura y ganadería y tiene que estar al tema, implicarse, y creo que no se ha implicado lo suficiente. Le voy a preguntar, como socialista de toda la vida, ¿a usted le molesta que desde Podemos se intenten apropiar del tema del título de socialdemócrata? Me molesta mucho, pero mucho, porque yo soy un socialista que está a pie de calle desde hace mucho tiempo y me molestan los oportunismos, me molestan todas aquellas personas que dan bandazos exclusivamente con ánimos oportunistas, y me molesta todo aquello que en política se orienta a salir en la foto como sea, pero no a buscar soluciones para los ciudadanos. Usted creo que ha compartido un mitin con el alcalde de Valladolid, ¿no?, con Óscar Puente. Sí, Óscar Puente estará a las 8:30 en la granja de San Ildefonso. Se lo pregunto porque también veíamos la semana pasada a Pedro Sánchez en Valladolid. Para ustedes, ¿el alcalde de Valladolid significa el ejemplo del gobierno al que aspiran, al gobierno nacional al que aspiran? Bueno, yo creo, acabo de estar con Óscar Puente, yo creo que Óscar Puente es una persona capacitada, comprometida y al mismo tiempo con un proyecto de ciudad de futuro y por lo tanto y además capaz de pactar. En un momento donde no hay mayorías en gran parte de los ayuntamientos, lo mismo que para un futuro es posible que en el Gobierno de España, se necesita gente con capacidad de entendimiento, de diálogo, de acuerdo y sobre todo con capacidad de ceder, donde los ciudadanos estén en el núcleo de la acción política, y esto lo representa Óscar Puente. Y tal y como están las cosas, ¿usted cree que nos podremos marchar en agosto, los que tengamos vacaciones en agosto, a esas vacaciones con un gobierno ya cerrado o no? A mí me gustaría, yo reconozco que he estado en el Parlamento, estuve en la primera fase en el equipo de negociación de Pedro Sánchez en la cocina, y yo sé que esto es complicado, pero lo que sí que le puedo garantizar es que por parte del Partido Socialista vamos a hacer todo lo posible, lo decía Pedro, por intentar formar gobierno lo antes posible. España no se puede permitir el lujo de tirarse 8 o 9 meses sin un gobierno, porque la situación aún es muy complicada. Claro, pero y estamos comparando durante la entrevista estas elecciones de las de diciembre, pero ¿por qué ahora la negociación puede resultar más fácil o más sencilla o sobre todo eficaz y no lo resultó entonces? Bueno, yo creo que hay un elemento catalizador que son las elecciones de este 26 de diciembre y al mismo tiempo el hartazgo de la población. Pero también les recuerdo que el Partido Socialista desde el primer momento tuvo voluntad de formar gobierno, cosa que no tuvo el Partido Popular con Rajoy a la cabeza, que ni tan siquiera se prestó a la petición del rey, del jefe del Estado, y algunos esa misma noche, esos que ahora nos tienden la mano, realmente nos pusieron la zancadilla, porque desde la misma noche electoral se dieron cuenta que ellos a lo que iban era por el sorpaso. Por lo tanto, yo espero que estas elecciones del próximo domingo sirvan a algunos partidos extremos, sobre todo para darse cuenta que están los ciudadanos y que al mismo tiempo la política y los políticos tenemos que tener otra orientación. Juan Luis Gordo, candidato del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Segovia. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Buenas noches. Bueno, en esta recta final de campaña ha irrumpido un escándalo que implica al ministro del Interior en funciones. Una conversación grabada hace 2 años con el director de la Agencia Antifraude de Cataluña y en la que Fernández Díaz pedía investigar a altos cargos de Esquerra y de Convergencia. Todos los partidos de la oposición han pedido la dimisión o el cese del ministro, que hoy aseguraba que todo lo publicado se ha sacado de contexto.
mientras el Parlamento catalán ha destituido al director antifraude. Está en el ojo del huracán porque supuestamente conspiró con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña para fabricar escándalos contra Esquerra Republicana y Convergencia. Así lo apunta el diario Público al desvelar una conversación grabada en el despacho del ministro hace 2 años, en la que habla de cómo abrir investigaciones contra políticos catalanes como Francesc Homs. Ahí quedan fatal Puig y Homs, los dos. El ministro en funciones dice que es víctima de un atropello para minar al Partido Popular y que la verdadera conspiración es que se haya grabado en su despacho. Y lo que es realmente sorprendente es que una conversación o unas conversaciones que se produjeron hace 2 años, que se grabaran, que salgan ahora editadas, fragmentadas, descontextualizadas y sesgadas. Que es un gal mediático que tiene como mínimo un señor X, que es el señor Fernández Díaz. Estamos ante una verdadera conspiración de Estado. Toda la oposición coincide en exigir la dimisión de Fernández Díaz. Que utiliza el aparato del Estado para luchar contra los adversarios políticos. La dimisión debería ser fulminante, el cese debería ser fulminante. Si es cierto que esa es la voz y esa es la conversación grabada de un ministro, tiene que dimitir, por supuesto. Estamos a 4 días del final de la campaña, pues hay alguien que intenta aprovechar y pescar en río revuelto para ver qué saca. Rajoy asegura que se enteró de la conversación ayer por la tarde y niega tajantemente que desde su gobierno se hayan hecho filtraciones para perjudicar a otros partidos. Bueno, pues este será uno de los asuntos que ocupe nuestro tiempo de tertulia. Será enseguida, cuando volvamos de la publicidad. No se vayan. Bueno, pues recuperamos la actualidad, recuperamos el tiempo dedicado en este caso a la tertulia, donde claro, tenemos que hablar de estos últimos días de campaña, de lo que nos queda todavía por delante y de lo que esperan mis tertulianos. Además, hoy Raúl Briongos ha estado con uno de los protagonistas de esta campaña, con Albert Rivera. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas y calurosas noches. ¿Qué tal ha estado el de Ciudadanos, que ha echado el día prácticamente en Burgos? Bien, yo creo que... Bueno, el día no. ¿La mañana? El día no y tampoco, porque tenía, ¿no? tenía una agenda bastante apretada. De Burgos iba a Logroño, de Logroño a Zaragoza, dormía en Madrid, bueno, es decir, es una locura. Pues, Tomás, buenas noches. No, yo afortunadamente no he estado con nadie. Bueno, no insistiremos en con quién ha estado Tomás. Vamos a saludar a Ernesto Escapa, que viene con la prensa, con los titulares. Buenas noches. ¿Qué? Sí, ¿Qué dicen los tenemos periódicos? a Raúl Briongos con Albert Rivera en alguna de las portadas de protagonista hoy. De las fotografías. Efectivamente. Muy bien, pues vamos a ver la prensa, Ernesto. Empezamos con el Diario de Burgos, en cuya primera no aparece Raúl Briongos, sí Albert Rivera en las jornadas coloquio del 125 aniversario de Diario de Burgos. Y señalando que los ejes de esta etapa final de su campaña, de la campaña de Ciudadanos, son el consenso y el cambio. Albert Rivera se ofrece para liderar una negociación con los partidos constitucionalistas para que España tenga un gobierno estable. Y señala también que no hay ningún político más importante que su país. El norte de Castilla, las grabaciones al ministro del Interior caen como una bomba en el PP en vísperas del 26 de junio. También el Día de Valladolid destaca este mismo asunto en su primera. Las grabaciones al ministro Fernández Díaz dinamitan la campaña. Diario ABC, Herrera admite que las reformas del PP no son perfectas, pero dan resultados. Diario de León destaca en su primera una imagen de Marqui, que es el superviviente de los míticos Ramones, que llegó a León para actuar en Espacio Vías y se mostró interesado en ver la catedral, que le fascinó. También la Nueva Crónica de León destaca en su primera la imagen de Marqui Ramone, el único superviviente del... Y tenía como titular que los estudiantes extranjeros dejan 6 millones de euros al año en León. Continúa. Diario Palentino, Tierra de Campos se beneficia de 1/3 de las ayudas empresariales. Diario La Razón, Rivera cree que Garoña ha llegado a su fin y apuesta por liberalizar la autopista AP1. Ahí sí que aparece Albert Rivera con Raúl Briongos. La foto que ilustra esa información sí que sale Raúl. En el Museo de la Evolución Humana.
Y Diario de Ávila, Educación incorpora en Ávila un nuevo plan de prevención de drogas el próximo curso. Por último, El Correo de Burgos destaca en su primera la imagen del estreno para las reinas en vísperas del inicio de las fiestas de San Pedro. Que empiezan el viernes, empiezan el viernes. Bueno, más portadas. Y por último, el Diario de Valladolid, El Mundo, absuelto un guardia civil por viajar en una ambulancia con un paciente agresivo. Había sido sancionado por la Guardia Civil, por el cuerpo de la Benemérita, que prohíbe esto, pero el Tribunal Supremo admite que actuó bien para proteger a la médico. ¿No me has traído viñetas, por lo que veo? No. Bueno, pues no me has traído viñetas, Ernesto. Vamos a comenzar hablando de un asunto que yo no sé si es un poco de chiste o hay que tomárselo con humor o es muy serio, ¿no? El asunto de las escuchas en el Ministerio del Interior, de las grabaciones. Puede ser cualquier cosa menos de chiste. No, de chiste no, no es, lo digo por el hecho ese de unas grabaciones en el despacho del ministro del Interior. Eso es una cuestión muy grave, o sea, es grave. No, ya lo decían los periódicos y llevan razón, que esto ha caído como una bomba en plena campaña electoral, porque evidentemente que un ministro del Interior se dedique a estas cosas. Sí, pero hubiera sido una bomba aunque no hubiera sido una campaña electoral. Esto en el mes de abril hubiera sido también una problema. En primer lugar, por los términos de la conversación, ¿no?, que todos hemos escuchado, que son unos términos que cuando menos invitan a sospechar del objetivo real de esa conversación. Después, el hecho de que un ministro en su despacho, alguien le pueda grabar con esa nitidez, con esa calidad de sonido. Esto no es una cuestión de alguien que tiene un móvil o una grabadora, no, esto es algo más grave. Y en segundo lugar, tampoco son demasiado convincentes las explicaciones del propio afectado y de su partido, ¿no? Es decir, o sea, aquí lo que hay que ver es si esa conversación se produjo en esos términos, por qué, que hay algo oculto, que ellos lo dan a entender. No pueden dejar pasar el tiempo, no hacer nada y decir que todo es una conspiración para atacar al PP, aunque bueno, es posible que eso se produzca, lo cual no invalida el hecho en sí, ¿no? La gravedad del hecho. Tomás. A mí lo que más miedo me da es que Rajoy haya dicho que pone la mano en el fuego por el ministro. Cada vez que Rajoy pone la mano en el fuego por alguien, casi siempre se demuestra que es presunto, como mínimo, presunto culpable. De modo que eso es lo más grave. No, hombre, por un lado es anecdótico, porque sinceramente esto ocurre en campaña electoral. Quiero decir, no se le hubiera dado tanta relevancia si no hubiera sido durante la campaña electoral. Pero sobre todo lo que sí me extraña, como ha dicho Raúl, es que en un ministerio del Interior pueda ocurrir, porque es que en cualquier otro ministerio pues sería menos llamativo, pero es que, Dios mío, en el Ministerio del Interior es que puede estar despachando, yo qué sé, el rey con el ministro y con el presidente del gobierno. Entonces, bueno, se puede estar enterando hasta Petra, la criada del, no sé, o la portera del inmueble, se puede estar enterando. Vamos, eso realmente es absolutamente increíble. En cuanto con tanta nitidez, pues hombre, ahora la tecnología hace verdaderas maravillas, ¿no? Y graba a distancia. Pero bueno, lo que sí que es impresionante es cómo ha llegado el presunto micrófono o el aparato extraño que sea, cómo ha llegado a poder detectar todo esto, ¿no? ¿Y quién lo ha colocado, por supuesto? Yo no coincido contigo en que no se le hubiera dado importancia al asunto de no ser en campaña. Bueno, no digo que no se le hubiera dado importancia, digo muchísima menos relevancia. Al final el desafío secesionista está ahí desde hace tiempo, con lo cual si lo que da a entender la conversación es que se va a utilizar los mecanismos de las cloacas del Estado para investigar e imputar presuntos delitos a gente relacionada con el secesionismo, eso va a tener repercusión grande tiene validez general, desde luego. Desde el principio. No es una cuestión que afecte
además a un candidato, no, lo digo sino afecta a un ministro. Pero es que surge en campaña electoral porque de Eso alguna sí. manera perjudica al PP. Date cuenta que ahora se están rifando muchísimos votos de indecisos que van a ser la decisivos. indecisión no es un entre dos aguas de sí o no al 50%, ¿no? La indecisión tiene diferentes grados. Entonces, el que esté a punto de votar o pensando votar al PP, pero no lo tenga especialmente claro, lo mismo este tipo de cosas sí que le puede hacer echarse para atrás. Y en ese sentido es muy relevante para el PP electoralmente. Como aspecto en general, por supuesto que es básico, ¿no? Claro, porque el ministro dijo, en parte de esa grabación decía que el propio Mariano Rajoy conocía los planes para filtrar acusaciones. Sí, lo que pasa es que ahí puede ser, es posible, es decir, estoy haciendo de abogado del diablo, es posible que los conociera y también es posible que el ministro lo dijera para avalar o para dar más verosimilitud a su discurso. Es decir, que el hecho de que alguien diga que otro lo conocía, no hay que presuponer que es verdad. No, y es posible también que supiera que había una especie de investigación, lo que no supiera es en qué términos concretos a qué términos concretos estaba llegando, ¿no? Volviendo un poco al tema que has comentado antes, yo le he preguntado 2 veces a Rivera esta mañana si este asunto beneficiaba a Ciudadanos. Lo mismo que perjudica al PP, puede beneficiar a Ciudadanos. No he conseguido que me contestara. Más allá de, pues el discurso de... Pues mira, pendientes de cómo evoluciona todo este oscuro asunto, vamos a avanzar en lo que es la campaña electoral y en los mensajes que se han escuchando, no solo hoy, sino en los últimos días, y aprovechando que ha estado Raúl y que ha estado esta mañana compartiendo unos cuantos minutos con Albert Rivera, sí que quiero empezar hablando de la figura del líder de Ciudadanos, que pretende ser un poco el más inmaculado de todos, el que está proponiendo pues es un acuerdo que se sienten el mismo lunes PP, PSOE y Ciudadanos para poner en marcha un proyecto que desatasque la situación y que se olvide de sillones para pensar en los problemas reales. Pero ¿creéis que eso le va a dar resultado primero al propio Albert Rivera y después que eso va a ser posible el lunes? ¿O el martes o el miércoles? En general, el discurso de Albert Rivera, por lo que le llevo escuchando toda la campaña y yo especialmente, yo veo un discurso de muy fácil digestión, pero que tengo mis dudas de si es nutritivo. Es decir, que tiene un diagnóstico de la situación preciso, tiene una facilidad de palabra, un dominio de la escena, pero yo no sé si al final llega al meollo, es decir, a las propuestas concretas, reales, y se queda mucho en la filosofía. A partir de ahí, evidentemente, su papel tiene que ser el de propiciar el diálogo, el entendimiento y el qué va a hacer para propiciarlo. Y es lo que nos falta por saber. Yo le pregunto también directamente si cree que si al final España se había abocado a unas terceras elecciones, los 4 líderes políticos tendrían que hacer las maletas e irse a otro sitio, ¿no? Y ha dicho que sí, pero aquellos que lo bloqueen, con lo cual es... que la culpa es de nosotros también. Tomás. El problema, Rivera tiene una enorme ventaja con respecto a los demás candidatos, es que su reino no es de este mundo ahora mismo, su reino es del futuro, su reino es de dentro de 4 años. Entonces, Rivera básicamente lo que tiene es que irse organizando un camino, una ruta, una hoja de ruta, un cuaderno de bitácora, como lo quieras llamar, para un futuro. Por supuesto que cuanto más gane y los mejores resultados siguen siendo importantes y trascendentes. Pero Rivera no está en esta pelea al mismo estilo que pueda estar Sánchez, que se está jugando de alguna manera la vida o la muerte, o Rajoy, que se está jugando la muerte o la guillotina. Sí. Bueno, de todas formas, yo no sé si pensáis que a Ciudadanos, que a Albert Rivera le puede pasar lo que le ocurrió en las elecciones del 20 de diciembre, que obtenga así un magnífico resultado para un partido que acaba de nacer, como quien dice, pero que se quede ahí en tierra de nadie, ¿no? Que sus votos, que sus escaños no sean suficientes para conformar un gobierno. Claro, por eso él plantea esa mediación entre los partidos constitucionalistas, prescindiendo, también lo ha señalado claramente, de Rajoy. Es decir, no contaría con Rajoy para esa negociación, para llegar a ese acuerdo de gobierno. Yo no sé si va a tener esa opción rápidamente
o los resultados del domingo van a derivar las opciones de formar gobierno en otro sentido. De momento Rajoy insiste en lo mismo, en lo de los últimos días, en apelar al voto moderado, aunque no se disgregue ese voto moderado entre Partido Popular y Ciudadanos. Insiste en lo que ha dicho también en las últimas horas, en que el voto de Ciudadanos ha sido voto perdido en unas cuantas circunscripciones. En la entrevista que le hacíamos hace unos días aquí en Castilla y León Televisión recordaba, por ejemplo, el caso de Burgos, ¿no? Señalaba que en Burgos los diputados se los llevaron PP, PSOE y Podemos, que Ciudadanos se quedó cerca, pero se quedó sin diputados. ¿Le puede funcionar este discurso a Mariano Rajoy o le está empezando a funcionar o no? Lo que pasa es que en esa entrevista lo que olvidó decir Mariano Rajoy es que si los votos de Ciudadanos hubieran ido al PP, el resultado hubiera sido el mismo. Sí. Es decir, que eso también es hay otras provincias donde seguro sí, pero que esos ha restos puesto el caso de Burgos, y el caso sí. de Burgos, aunque los votos de Ciudadanos hubieran ido al PP, era inamovible. ¿Conseguirá traer de aquí al domingo esos moderados que antes igual votaban al PP y que en las últimas elecciones decidieron marcharse a Ciudadanos? Lo que Ciudadanos yo creo que se tiene que ver todavía es si hay gente que se siente traicionada por el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Sánchez. Que ahí es un poco la clave, porque si recoge mucho voto del desencanto del PP, si se va a Ciudadanos es porque no quiere ir al PSOE. Con lo cual, eso sí que puede generar frustración o pueden sentirse traicionados por el hecho de que su voto hayan propiciado un apoyo a Sánchez. Hombre, en los últimos tiempos sí que estaba también criticando a Sánchez y pedía al Partido Socialista que se defina, si está más por la socialdemocracia o si está más por el populismo. Pero una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. No, que digo que también intentaba igual rascar votos en el Partido Socialista. No, bueno, es que ahí también hay otro tema, la socialdemocracia, el populismo, etcétera, son palabras que tienen un significado, pero también después van cobrando otro tipo de significados dependiendo de quién las diga, en qué contexto y de qué manera. A ver si nos entendemos, que es que aquí ahora, pues socialdemócrata, pues puede ser también el presidente Herrera en esta comunidad o puede ser cualquiera que simplemente... Tiene claro que es más socialdemócrata que nadie. Sí, bueno, claro. Eso más socialdemócrata que republicano. Por supuesto, eso sí. Por supuesto. Mirado por ese lado... No, yo creo que a lo que apela más Rajoy, a la moderación en el voto, es a mantener el famoso granero de votos que tiene entre los jubilados y la gente mayor. Pero esa moderación también le viene bien al PSOE. Es decir, yo estoy convencido de que al final va a haber Rajoy va a ganar las elecciones precisamente por esos votantes fieles que tiene y que no van a escuchar a otro tipo de sirenas. Y el PSOE va a poder, por lo menos, mitigar el famoso sorpaso precisamente pensando en eso, porque es que este país no solamente se está dividiendo y polarizando, como se está viendo, entre izquierda y derecha, sino que ahora está ocurriendo una cosa curiosísima, se está polarizando entre jóvenes y mayores. Y medianos. No, es que ya no existen los medianos, existen las derechas, como antes de la República la CEDA o el Frente Popular por la izquierda, y luego existen, por un lado, los mayores y, por otro lado, los jóvenes. ¿Cuál es el problema? Pues que los jóvenes de Ciudadanos, por ejemplo, todavía no están muy bien definidos, todavía no saben lo que son. En cambio, los jóvenes, en un concepto de Podemos, pues entra cualquiera, o sirve cualquiera, o se apunta cualquiera, ¿no? Y luego los mayores, vuelvo a repetir, hay unos mayores que van a seguir votando al PP por fidelidad absoluta, pero también al PSOE por fidelidad absoluta. De todas maneras, nos podemos encontrar con 4 vencedores en las próximas elecciones. Con un PP que gane las elecciones aunque pierda votos. Sí. Con un Unidos Podemos que supere en votos al PSOE, pero no en escaños, y mejore sus resultados. Con un PSOE que pierda escaños, pero que no se vea superado por Unidos Podemos, con lo cual ganaría. Y con un Ciudadanos que coge parte de los votos que pierde el Partido Popular. Con lo cual, los 4 ganarían. Vale, pero ¿y dónde nos llevaría eso? Pues evidentemente. Hombre, eso nos llevaría... ¿Dónde nos llevaría? Pues nos llevaría a un Pedro Sánchez presidente del gobierno. No, nos llevaría a unas terceras elecciones.
Premio para Nos el caballero. llevaría a unas terceras ¿Crees? elecciones. Premio Dios para el mío. caballero. O sea, ¿de verdad crees Existe la que si, opción y la que si posibilidad Sánchez existe. logra un escaño más, lo dicen las encuestas, que es verdad que la suma de Podemos y Partido Socialista posiblemente dé, si no mayoría absoluta, muy cerca, relativamente Sí. cerca de la mayoría absoluta? ¿Crees que Pedro Sánchez no va a aprovechar esta oportunidad, que puede ser su última oportunidad para ser presidente del gobierno? A pesar de las condiciones que le ponga Podemos para darle su apoyo. Vamos a ver, Ahí en mi opinión, tendríamos Sánchez dos está... problemas. En primer lugar, ganaría en escaños, pero no en votos. Sí, pero bueno, pero Con ya lo cual es una ya excusa. es un, sí, pero ya es un Ya es elemento un de hierro al que agarrarse. ya es un elemento de fricción. Y segundo, vamos a ver, Pablo Iglesias ha demostrado en multitud de ocasiones que lo que quiere es ocupar el espacio que tiene el PSOE. Eso está claro. Y que unas terceras elecciones, paradójicamente, a Podemos le benefician. De todos modos, yo creo que tanto Rajoy como Sánchez están absolutamente amortizados. O sea, es que no tiene Eso mayor parecía sentido, también incluso el 20 de en diciembre los, del 2000, lo que en los no aguantaba. posibles pactos que se deriven, puede haber, porque ahora lo interesante realmente no son los resultados de las elecciones del domingo, ¿eh? Lo interesante es el proceso que se va a desencadenar a partir de ese momento. Yo creo que muchos, vamos, no muchos, porque son básicamente dos, pero van a ceder en sus planteamientos, tanto el PP como Izquierda Unida y Podemos, que yo los llamo así porque sigo diferenciando muy claramente entre unos y otros. Los dos van a ceder, y al final lo mejor, dentro de lo malo, es que pudiéramos llegar a un gobierno, digamos, para 2 años. La situación un poco va a así ser de bastante consenso inestable, o de salvación nacional, ¿no? Gane quien gane, la situación se va a ver muy, muy, muy alterada. ¿Os habéis jugado la fortuna a que habrá sorpaso o no? ¿O que no habrá sorpaso? Ahora que hay apuestas por todo. Como mi fortuna es tan pequeña, pues no tengo problema. Igual te arriesgas. Igual. ¿Habrá o no habrá? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo siempre he venido diciendo que no, pero bueno, parece ser que la evidencia me está demostrando que sí. En cualquier caso, sigo quizá empecinado en que no va a ser tan grande o no va a ser tan llamativo como se está planteando. Va a ser un sorpasito. Bueno, pues, sí, con que sea sor algo, va a ser sor algo. De algún convento saldrá. Sor Intrépida. Sor Intrépida, por ejemplo. Bueno, Sor Intrépida. O Sor Citroën. Que este país es más, ahora mismo este país, siempre lo ha sido, pero ahora mismo este país es más de Sor Citroën que de cualquier otra cosa. Dejemos de hablar de Sor Citroën, dejemos de hablar de lo nuestro, porque aquí mis periodistas de esta noche se van a poner en clave analistas internacionales. ¿Por qué? Ya saben que mañana a estas horas los británicos estarán contando los votos del referéndum en el que decidirán si continúan o no continúan en la Unión Europea. En vísperas de la consulta, los partidarios del Brexit volvían a encabezar las encuestas. Eso sí, solo por un punto de diferencia. La última palabra la tendrán los indecisos. También aquí los indecisos son entre el 9 y el 13%, según los sondeos. Miles de voluntarios multiplican sus actos y recorren Reino Unido puerta a puerta para intentar inclinar una balanza con un peso que se anticipa muy ajustado. El promedio de los sondeos da la victoria a los partidarios del Brexit con el 45%, solo un punto más que los que quieren permanecer en la Unión con un 44%. Esos son los convencidos, pero entre el 9 y el 13% de los británicos aún no sabe que va a votar. Es a ellos a los que se dirigen las campañas, como la encabezada por David Cameron a favor de la continuidad y la que lidera el exalcalde de Londres Boris Johnson en pro de la salida. Precisamente Johnson ha centrado esta noche la atención del debate de la campaña con expresiones como esta. No podemos exportar porque Europa maneja nuestros negocios. Boris, dime una sola cosa que no podamos. Morcillas escocesas. No podemos exportar morcilla escocesa a América. Estás intentando asustar a la gente para que vote a abandonar la Unión Europea con mentiras. Ese paroxismo en campaña preocupaba a Joe Cox.
la diputada asesinada el pasado jueves. Ella estaba preocupada por esta vulgarización de la política que está llevando a la gente a posiciones extremas. Esa gente no piensa para los demás. En una entrevista, su viudo asegura que mataron a Cox por defender con solidez sus ideas políticas, como la permanencia en la Unión Europea. Bueno, a ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué va a pasar este jueves en el Reino Unido? Yo creo que van a votar al final por la permanencia en la Unión Europea. Yo creo que el asesinato de Joe Cox ha generado un clima, yo creo que sobre todo de una concienciación sobre hasta qué punto se había llegado en este asunto. Yo creo que también, totalmente de acuerdo con Raúl. Y sobre todo porque, aunque Inglaterra es muy nacionalista, porque al fin y al cabo es una isla, no nos olvidemos que es una isla y está de alguna manera separada, y eso les significa a ellos muchísimo y para ellos significa muchísimo, pero también saben dónde están los bolsillos, saben perfectamente dónde tienen cada uno de los bolsillos. Y la City de Londres es uno de los centros de negocios más importantes, por no decir el más importante del mundo. Entonces no son en absoluto tontos. No, pero también apelan los partidarios del Brexit a los bolsillos. Yo creo que les dicen que los impuestos de los británicos van para, yo qué sé, los países del sur de Europa. Eso yo creo que jala más en la gente de a pie. La gente de a pie se da cuenta de la gente de a pie del dinero que ellos de alguna manera pagan o ceden a la Unión Europea, pero después no se dan cuenta del dinero que ellos reciben de la Unión Europea. Es un análisis muy simplista que se da más entre la gente normal, pero los grandes, la gente importante, es decir, al fin y al cabo, los banqueros, los economistas, los empresarios, etcétera, etcétera, saben muy bien, perfectamente, dónde tienen los bolsillos, y eso es absolutamente... En cualquier caso, pase lo que pase mañana en ese Brexit, Europa no va a salir muy bien parada, ¿no? Que a estas alturas de la película se ponga en duda un proyecto común. Europa está más tocada que el sitio de Zaragoza. Por eso. Y el problema va a ser a ver cómo sale de... Eso lo tocaba yo la bandurria de pequeño, incluso. A ver cómo sale de esta. Ese es el verdadero problema y el verdadero reto que tiene Europa a partir de ahora. Sí, por supuesto, la credibilidad de Europa es en este aspecto es mínima. Pero que la cuestión en Inglaterra, de alguna manera estamos acostumbrados. Siempre ha habido... O sea, todavía Inglaterra tiene su propia moneda y tiene otras muchas cosas que no están. Y conducen al revés, digo. Y conducen, exactamente. Y toman a las 5, sí, es una de las características. Y beben pintas en vez de cañas, como la gente normal y la gente de buen vivir. Bueno, veremos qué es lo que pasa con el Brexit, porque algo influirá también en nuestra propia campaña, ¿no? Salga un resultado, salga el otro, ¿o no creéis que va a influir absolutamente nada? Sí, yo creo que Rajoy sin el apoyo de los conservadores ingleses, como no salga el Brexit, lo va a tener mucho más crudo que en las circunstancias actuales. Nos tenemos que marchar. Oye, que lo paséis bien, ¿no? Que seáis felices el día de las elecciones y que no se cumplan tus pronósticos de que tengamos que ir a unas terceras elecciones. De todos modos, yo el día de las elecciones voy a ser feliz porque en esta ocasión no me ha tocado ser presidente de mesa. Bueno, no participas en la fiesta de la democracia. Sí, es no, importante. Participo, yo sí, queréis. Digo, en la fiesta participo, lo que fastidia es estar todo el día allí aguantando el tirón. Bueno, paciencia, mejor. Nos vemos. Raúl, Tomás, gracias. Hasta luego. Aquí te espero, ¿vale? Vale. Hasta luego. Nosotros ya nos marchamos. Recuerden que en breve llegará la información meteorológica y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.